Orden del día correspondiente a la pregunta relativa a las decisiones políticas del Gobierno de Aragón formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas va a tomar para solucionar los problemas que ha causado su Gobierno a los aragoneses, señor Lambán? Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Beamonte, haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que ello es posible. Y haré incluso lo imposible si es que lo imposible es posible. Gracias, señor presidente. Señor Beamonte, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Lambán, esta vez no le puedo decir que la respuesta fuese previsible. Pero muy fácil respuesta para quien pertenece a un partido que ha llevado a este país a la quiebra, al Partido Socialista. Muy fácil respuesta. Muy fácil respuesta para un presidente que cuenta con 1.279 millones de euros más que el anterior Gobierno a estas alturas, señor Lambán. Yo digo, pues me hablará en esa previsión de los servicios públicos, que estos que habla, y de los derechos que hay que recuperar. Se referirá probablemente al Cañiz, al Hospital de Teruel, los colegios, las carreteras, a los centros de salud de Huesca. Bien, esas palabras vacías que usted utiliza con tanta frecuencia. Mire, señor presidente, yo no le voy a insultar. Claro, eso es especialidad suya. Mire, hace un tiempo le dije que estaba desnortado. Y hoy le digo con todo el respeto del mundo que es un lastre para el conjunto de la sociedad aragonesa. Mire, ha hablado muchas veces y en muchas ocasiones, porque es su rutina, del Gobierno anterior. Pero ya hablaremos del Gobierno anterior al anterior dentro de unos pocos meses y espero que no haya muchas sorpresas, por el bien de todos. Usted habla de confianza empresarial con mucha frecuencia. El alto índice de la confianza empresarial en nuestra comunidad. Pues mire, el último informe que ha hecho una consultora para una organización empresarial sitúa a Aragón, señor Lambán, en el cuarto puesto por la cola. En el cuarto. Esa es la realidad. Hemos crecido este año por debajo de la media, señor Lambán. España silencio, señorías. Ha crecido al 3,1. Aragón ha crecido al 2,7 y la media al 2,9. Y la previsión para el 2018, ¿sabe cuál es? Crecer por debajo de la media y ojalá no sea así. Aragón, señor Lambán, y lo sabe perfectamente, es la comunidad donde más se paga sucesiones, donde más se paga donaciones, donde es la segunda comunidad donde más se paga en el tramo del impuesto autonómico, del impuesto de la renta de las personas físicas, en ese tramo de los 20.000. Y Aragón es una comunidad que usted manifiesta que apuesta por la logística e impone, pues algo como usted ya sabe, que son hidrocarburos. ¿Y sabe a cuántas personas afecta esto? Porque de todo esto es responsable usted, que es el presidente del Gobierno. ¿Sabe a cuántas personas afecta? A 1.300.000 aragoneses afecta, señor Lambán, por si no lo sabía. ¿Y sabe, señor Lambán, que era necesario un informe para darse cuenta de esto? ¿De verdad usted no sabía, usted que es la quinta esencia de todo, que los demás somos lo que somos? ¿De verdad que usted no sabía que esto era así? ¿Necesitaba algún informe que le clarificara esta situación, de verdad? Pues mire, señor Lambán, ahora lo que ocurre es otra cosa. Ahora lo que se han dado cuenta es que lo que aprieta electoralmente es el atraco impositivo que usted ha hecho al conjunto de la sociedad aragonesa durante estos 3 años. Ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tiene. Y yo le pregunto, ¿y qué pasará con los que ha pagado? ¿Qué solución les va a dar, señor Lambán? ¿Va a plantear alguna solución al respecto? Lo tenía más fácil que el Gobierno anterior. 1.279 millones de euros más. 1.279 millones de euros más. ¿Lo recuerda? Mire, señor Lambán, se ría lo que quiera, pero ¿sabe cómo ha pasado la historia, esa risita suya? Por ser el mayor confiscador de los ahorros del conjunto de los aragoneses, que ha pasado por el Pignatelli. Usted. Mire, señor Lambán,
que le tienen los aragoneses, le tenemos más miedo ya que al cobrador del FRAC, hombre. Más miedo que al cobrador del FRAC. Mire, sus anuncios ya no tienen credibilidad, señor Rambán. Pues, y los insultos tampoco son ya una novedad, ya se lo he dicho anteriormente. Lleva 3 años creando problemas, lleva 3 años, como bien sabe usted, generando agravios, y por una razón, esa que le gusta a usted imputar a los demás. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque usted nunca ha creído en la sociedad aragonesa ni se ha preocupado de la sociedad aragonesa. Porque Gracias, su prioridad ha sido otra, señor Rambán. Haga el favor de tomárselo más en serio, de respuesta a los problemas que usted y solo usted ha creado y sigue creando. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, resulta bastante paradójico que se me acuse de crear problemas por parte del partido que más problemas le ha creado a Aragón y que menos ha hecho por Aragón. Aunque en realidad ha venido usted con la misma monserga de siempre. Señor Beamonte, nuestra principal tarea en los años que llevamos de Gobierno ha sido solucionar los problemas que crearon ustedes, arreglar los desperfectos que ustedes perpetraron sobre los servicios públicos y sobre la economía aragonesa. Nosotros, señor Beamonte, no hemos creado problemas. Nosotros hemos venido a resolver problemas y le voy a dar algunos datos. 7.000 nuevos dependientes atendidos. Guarden silencio, señorías. Personas a las que no se le corta la luz. 30.000 pensionistas que ya no tienen que adelantar el importe de sus medicamentos. 1.300 profesores más, 11.406 escolares con becas de comedor, un 33% más que en la anterior legislatura. Resuelta la asfixia financiera a la que sometieron a la universidad, multiplicadas por 10 las becas universitarias, recuperado el diálogo con los agentes sociales, activación de los sectores estratégicos de la economía que ustedes paralizaron. En definitiva, señor Beamonte, ustedes destrozaron los servicios públicos, nosotros los hemos reconstruido, ustedes tuvieron a la economía aragonesa, peor que la economía española, y nosotros tenemos a la economía aragonesa mejor que lo que va la economía española. Señor Beamonte, le voy a dar simplemente 3 datos. Paro registrado. Desde julio de 2015, cuando nosotros llegamos al Gobierno, el paro aquí ha bajado un 23%, en España un 14%. Es decir, aquí ha bajado 9 puntos más. Y en cuanto al Producto Interior Bruto, al crecimiento de la economía, señor Beamonte, se nos acaba de decir ya que en España el crecimiento ha sido inferior al de Aragón en el año 2017. Y le digo una cosa. Esta misma mañana nos va a llegar una excelente noticia que a poco patriota que sea usted, incluso usted le alegra en lo que se refiere al crecimiento de la economía aragonesa. El Producto Interior Bruto es, por tanto, otro dato a favor de este Gobierno, se lo digo con toda claridad, y en cuanto al índice de confianza empresarial, nosotros no hablamos de agencias privadas como usted, hablamos del INE, y según el INE, el índice de confianza empresarial en Aragón, en el primer trimestre de este año, ha subido más que ninguna otra comunidad española. Y desde que se practica el cálculo del índice de confianza empresarial, Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de confianza empresarial hecho por un organismo internacional como el INE. En cuanto a los asuntos que monopolizan de manera monotemática y próxima a la monserga su discurso, señor Beamonte, porque lleva usted un año y pico diciendo siempre lo mismo. Aburre ya, señor Beamonte. Mire, habla usted del impuesto de sucesiones. Ya hemos anunciado que estamos dispuestos a reformarlo para armonizarlo con el resto de España. No porque el impuesto nos parezca un impuesto injusto, que no lo es, sino porque consideramos que no puede existir una excesiva desarmonía de impuestos. Pero le voy a dar otro dato, y es un dato también, señor Beamonte, procedente del INE. Mire, empresas que consideran que la fiscalidad tuvo un efecto desfavorable en sus negocios. En Aragón, en el año 15, el 29% de las empresas consideraban que la fiscalidad había tenido un efecto desfavorable a sus negocios. En el año 2017, el 21%, 8 puntos menos. Ustedes eran más perniciosos fiscalmente para la economía aragonesa de lo que es este Gobierno. Señor Beamonte,
cambie el discurso por el bien de su propio partido. Ni siquiera se lo pido por Aragón. Permita que le haga una reflexión y se la hago de la mejor fe de la que soy capaz. El resto de los grupos políticos hacen preguntas sobre asuntos concretos, cada día hacen preguntas distintas y además hacen propuestas. Usted, señor Beamonte, no. Toda su habilidad consiste en descalificar sistemáticamente todo lo que hace el Gobierno. ¿Y sabe exactamente por qué, señor Beamonte? Porque usted se limita a decir que no a todo, porque no tiene propuestas absolutamente para nada. Señor Beamonte, señor presidente. Seguramente usted no es un problema para Aragón. Desde luego, para su propio partido es un problema bastante grave.